Una mujer falleció tras participar de un ritual de sanación que implicaba, entre otras riesgosas sustancias, el consumo de ayahuasca. El chamán que llevó a cabo esta ceremonia terminó detenido y no es la primera vez que enfrenta la justicia. En 2010 fue absuelto por el delito de tráfico de drogas tras ser denunciado por una mujer que resultó con complicaciones al consumir esta droga alucinógena que está prohibida aquí en Chile. Tenía 38 años de edad y un marcapasos. Sus problemas de salud la llevaron a explorar alternativas de sanación y fue así que Antonella Canales Villablanca llegó hasta este supuesto centro terapéutico vegetalista y de investigación Manto Huasi, ubicado en Pirque y dirigido por César Ahumada Lira, quien se autodenomina como chamán y curandero vegetalista. Este jueves la mujer acudió para participar de una ceremonia ritual que involucraba el consumo de ayahuasca y otras sustancias. Durante el ritual se desvaneció y minutos más tarde estaba muerta, a fin de recibir un tratamiento en el cual un sujeto denominado chamán le habría dado a ingerir un líquido hasta el momento desconocido, producto del cual ella se descompensó, por lo que el mismo terapeuta la trasladó hasta el centro médico El Cefam de Pirque, donde ingresó fallecida. César Ahumada, de 58 años, terminó detenido. Durante su control de detención, el Ministerio Público relató cómo ocurrieron los hechos que terminaron con esta mujer fallecida. Según la Fiscalía, la víctima conoció el centro terapéutico por su pareja, quien también habría participado de uno de estos rituales chamánicos. Tenía antecedentes previos de enfermedad y que el imputado las conocía. De todas maneras, inició usted un tratamiento con tabaco líquido que básicamente corresponde a ingerir una cantidad importante, y esta no respondió bien ante tratamiento que estaba haciéndole, pseudo tratamiento por parte del imputado, perdiendo el conocimiento, cayendo al piso. La bebida ayahuasca se compone de 2 plantas, entre ellas una liana amazónica, y sus efectos son principalmente alucinógenos. Es utilizada por indígenas en ritos ceremoniales, espirituales y religiosos en Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, en cambio, esta sustancia está tipificada como prohibida en la Ley 20.000 de drogas. Aún así, César Ahumada promociona el consumo de esta sustancia en el sitio web del centro terapéutico que dirige, www.ayahuasca.cl. De hecho, en 2010, César Ahumada nos concedió una entrevista en la que promovía los supuestos beneficios del consumo de ayahuasca. Mejorando aspectos de la personalidad, de su psiquis y también, por ejemplo, adicciones. Que estas personas dejaron de beber alcohol, dejaron de fumar cigarro, tienen una mejor relación con su familia, ha incorporado un beneficio a su salud. Esta entrevista la concedió dado que el 2009 una mujer lo denunció por las complicaciones médicas que sufrió tras beber ayahuasca. De hecho, fue detenido junto a su pareja por realizar estas ceremonias y el Ministerio Público lo acusó de tráfico de drogas. La dimetiltriptamina está prohibida en Chile desde hace muchos años, está prohibida también en Estados Unidos, no tiene ningún uso terapéutico o médico conocido. Si bien el pretexto declarado parece ser una sanación espiritual, claramente se trata de personas que están en la búsqueda de una experiencia sensorial, en la cual evidentemente lo que hay es alucinaciones. Pese a estos argumentos de la Fiscalía, tras el juicio, el tribunal decidió absolver a César Ahumada. En el fallo, los jueces indicaron que se adquirió la convicción de que, lejos de constituir un peligro para la salud pública, la conducta desarrollada por los imputados ha reportado importantes beneficios para múltiples personas, varias de las cuales relataron en el estrado sus experiencias. Debido a esta resolución judicial, este hombre pudo continuar realizando y promocionando sus ceremonias con la bebida ayahuasca. De hecho, estos antecedentes fueron esgrimidos por la defensa del detenido para intentar declarar ilegal la detención tras la muerte de Antonella Canales. Esta señora no ingirió ayahuasca jamás con mi representado, al menos, digamos. Lo que se hizo fue una purga con tabaco, un trabajo de limpieza en que se tomó un tabaco que está disuelto en agua, digamos. A su juicio, colega, de que una purga con tabaco disuelto en agua pueda ser considerado inocuo. Nos parece que sí. El que más sabe es mi representado. Ha hecho 200, 300 purgas al año, nunca ha habido ningún problema de salud. El hecho que una persona muera por un accidente vascular o por un accidente respiratorio, no lo sabemos, no transforma eso en un delito de homicidio. El cuerpo de la mujer de 38 años fue trasladado al servicio médico legal. En el centro que dirige el detenido, la policía incautó marihuana y plantas que se enviaron a análisis para confirmar si se trata de los ingredientes utilizados en la preparación de la bebida ayahuasca. Por lo mismo, la Fiscalía solicitó ampliar la detención hasta el lunes, a lo que el tribunal accedió. El
juez de garantía declaró además legal la detención de este chamán y cuestionó también los argumentos que la defensa entregó durante la audiencia. Supuestamente, de acuerdo a la versión dada por parte de este chamán, ella habría iniciado un tratamiento de purga con tabaco líquido, que consiste en ingerir una cantidad cerca de 500 cc, tengo entendido, de este líquido para que ese elemento en definitiva te produce vómitos, náuseas, diarrea, y con lo cual de una u otra manera se limpia, y un paso previo muchas veces para pasar al paso siguiente, que es el consumo de ayahuasca. Los médicos han sido enfáticos en recordar que el consumo de sustancias como el ayahuasca y el tabaco líquido implican riesgos, sobre todo en personas que padecen enfermedades cardíacas, como era el caso de Antonella Canales. Si un paciente tiene algún antecedente importante, hipertensión, arritmia o algún tipo de cardiopatía o alguna alteración estructural del corazón, al exponerse a estos tipos de tóxicos, estos tipos de drogas, por muy ritual que sea, tienen riesgo cardiovasculares, riesgo de arritmias, alzas de presión o incluso la muerte. Este lunes el Ministerio Público llevará a cabo la formalización de cargos contra el chamán César Ahumada Lira. La Fiscalía ya adelantó que se le investiga por el posible delito de homicidio por envenenamiento. Y en Pirque, una mujer murió en medio de lo que sería aquí un aparente tratamiento de desintoxicación con una persona que se autodenominaba chamán. ¿De qué se trata este caso? Abelino Martínez ya nos cuenta toda la información. ¿Cómo estás, Abelino? Hola, Abelino. Hola, ¿cómo estás? Soledad, Humberto, también saludarlos a todos en sus casas. Sí, una situación que queda al descubierto el día de ayer, cuando hasta el CEFAM de la comuna de Puente Alto llega un hombre identificado como César Ahumada Lira en compañía de una mujer quien es identificada como Antonella Canales Villablanca. Ella tiene 38 años y además padecía de afecciones cardíacas, tenía un marcapaso. Uno de sus familiares se había hecho básicamente un tratamiento con este hombre, quien se autodenomina como chamán. Él utiliza ayahuasca para básicamente tratar a sus pacientes, una droga que además está tipificada en la ley 20.000, por lo tanto está prohibido su uso en nuestro país. Es por eso que además también este hombre termina detenido. Bueno, esta mujer, después de llegar hasta el CEFAM, básicamente lo que hace es fallecer. Según el relato que entrega este hombre, César Ahumada, él le habría proporcionado 500 cc de tabaco líquido. Ella debió tomar este líquido para realizar una purga, y tras esto venía básicamente esta nueva purga que se hace con ayahuasca. Bueno, no alcanzó a ocurrir eso, dado que tras tomar este tabaco esta mujer comienza a sentirse mal, es trasladada por este hombre hasta el CEFAM de la comuna de Puente Alto. Sin embargo, los médicos allí nada pudieron hacer y finalmente ella termina falleciendo. Este hombre queda detenido por esta situación y hoy durante la mañana además pasó a control de detención. Allí se reveló, por ejemplo, que en el año 2011 ya había sido detenido por tratar a personas con ayahuasca. Sin embargo, en esa oportunidad finalmente quedó absuelto de todos los cargos, dado que la persona que lo denunció, que era una de sus pacientes, solamente resultó con lesiones menores tras consumir esta droga. En este caso ahora es distinto. Lamentablemente esta mujer termina falleciendo. Escuchemos sobre lo que señaló la Policía de Investigaciones al respecto. La tarde de ayer, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur dispuso la concurrencia de la Brigada Homicidio Sur a fin de indagar la circunstancia del fallecimiento de una mujer de 38 años chilena, quien falleció al interior del CEFAM de Pirque. Conforme a los antecedentes recabados, se estableció que el día de ayer, en horas de la tarde, la mujer había acudido a un centro terapéutico a fin de recibir un tratamiento en el cual un sujeto denominado chamán le habría dado a ingerir un líquido hasta el momento desconocido, producto del cual ella se descompensó, por lo que el mismo terapeuta la trasladó hasta el centro médico, el CEFAM de Pirque, donde ingresó fallecida. Conforme a dichos antecedentes, se dispuso lo anterior al Ministerio Público, quienes determinaron que la persona fuera detenida y pasara a control de detención el día de hoy en horas de la mañana. Bueno, el cuerpo de esta mujer fue trasladado hasta el servicio médico legal. Allí se está realizando la autopsia de rigor. Estamos tratando también de ubicar a sus familiares. Lo que sabemos es que su pareja, su marido, se habría realizado también esta purga con tabaco y luego con ayahuasca, y tras esto se lo recomienda a su mujer, quien padecía problemas cardíacos y además tenía un marcapaso. Estos llegan hasta el supuesto centro terapéutico ubicado en Pirque, y es allí donde esta mujer consume estos 500
cc de tabaco líquido, lo que finalmente le habría provocado un malestar que la obliga a ser trasladada hasta un centro asistencial. Al llegar a este centro asistencial, finalmente esta mujer termina falleciendo. Lo que argumenta el Ministerio Público es que básicamente el fallecimiento se debe a que este hombre le hace esta purga con tabaco líquido y además teniendo en cuenta los antecedentes médicos que ella tenía. Además, según la información que hasta ahora ha entregado el Ministerio Público, pero que en todo caso está por confirmar, este hombre, por ejemplo, no tendría ningún tipo de permiso para realizar este tipo de tratamientos alternativos a la medicina tradicional, teniendo en cuenta además que utiliza ayahuasca y que la ayahuasca es una droga prohibida en nuestro país. De hecho, tras allanar el centro médico se encontraron plantas supuestamente de ayahuasca, están bajo estudios, pero al menos eso es lo que señaló el Ministerio Público, y también una cantidad hasta ahora indeterminada de marihuana. Tras esto, este hombre, por supuesto, quedó detenido y hoy durante la mañana pasó a control de detención. Allí el fiscal realizó el relato de los hechos. Además, el defensor señaló que este hombre básicamente atendía aproximadamente 200 personas al año, que nunca habían tenido ningún problema y que además ya había sido absuelto tras ser detenido el año 2011 por tener en su poder ayahuasca. Escuchemos parte del relato de lo que ocurrió en la audiencia de control de detención durante el día de hoy. Ingresa al CEFAM José Manuel José Balmaceda Osa. A dicho lugar fue trasladado a magistrado. Perfecto. Y luego de eso, cuando se hace la revisión al interior, se encontraba una serie de sustancias, entre ellos elementos dubitados a ayahuasca, de acuerdo a los informes. Además se encontró marihuana en el dicho inmueble, pero el resto de los elementos está pendiente las pruebas, porque no son tan rápidas como una prueba de marihuana. Pero oiga, fiscal, ¿y ella falleció en el CESFAM o en un hospital? Ingresa al CEFAM José Balmaceda Osa, donde termina falleciendo. El hecho que una persona muera por un accidente vascular o por un accidente respiratorio, no lo sabemos, no transforma eso en un delito de homicidio respecto al cual haya presunciones claras, digamos, como para poder adecuarse al artículo 130 de las situaciones de flagrancia, cuando se haya cometiendo una persona un delito, que haya cometerlo, el que huyere del lugar. O sea, nos parece que claramente, por supuesto, la Fiscalía tiene todo el derecho y el deber también de analizar si es que hay algo en las circunstancias de la muerte de doña Francisca que puedan relacionarse o no con la actividad terapéutica de mi representado. Claro, estamos hablando de una mujer muy joven, tenía 38 años, Avelino. ¿Qué más se sabe a propósito de la utilización eventual de ayahuasca? ¿Este era un centro? ¿Eran terapias naturales? ¿Era solamente una persona, este autodenominado chamán? Sí, se trata de una persona quien es César Ahumada Lira. Como les decía, él tiene una especie de centro de tratamiento alternativo para personas que padecen distintos tipos de afecciones en el sector de Pirque. Hasta ese lugar precisamente llega esta mujer, quien acompañada además de su marido, pretende experimentar esta terapia que supuestamente involucra ayahuasca. En este caso, eso sí, se confirma que ella no alcanza a consumir la ayahuasca, dado que primero, para poder consumir la ayahuasca, el cuerpo supuestamente debe estar completamente limpio, y para eso se realiza un tratamiento de purga que consiste básicamente en beber 500 cc de tabaco líquido. Esto produce vómitos, diarrea, y tras esto se espera durante aproximadamente unas horas y se realiza este tratamiento con ayahuasca, que en todo caso, como les decía, está completamente prohibido en nuestro país. Además, este centro ofrece diversas alternativas en tratamientos de medicina natural, y es por eso que además el Ministerio Público nos ha indicado que están básicamente chequeando si es que posee algún tipo de permiso. Se le preguntó en todo caso eso en la audiencia de este hombre, sin embargo, él finalmente hizo uso de su derecho a guardar silencio. Como les decía, el año 2011 él ya había sido detenido por tener ayahuasca y además por también tratar a las personas con este tipo de drogas. En ese tiempo, eso sí, en nuestro país esa droga no estaba incluida en la ley 20.000 y finalmente él termina absuelto, dado que además la persona que había consumido en esa oportunidad la
la ayahuasca termina solamente con algunas lesiones menores. En este caso, finalmente, la mujer que consume este tabaco es trasladada hasta el CEFAM de la comuna de Puente Alto, y allí finalmente lo que se hace es confirmar su padecimiento. Este hombre, de hecho, relata el tratamiento médico que se llevó a cabo con esta mujer, y él indica al menos que no habría consumido ayahuasca. Sin embargo, eso es algo que aún debe confirmar el Ministerio Público a través de la autopsia. La autopsia se está llevando a cabo en el Servicio Médico Legal, y es por eso que además se solicitó ampliar la detención de este sujeto hasta el día lunes, a lo que el tribunal finalmente accedió. Escuchemos lo que nos señaló el fiscal tras esta audiencia de control de detención. En la casa se encontraban sustancias supuestamente correspondientes a ayahuasca, las cuales fue uno de los fundamentos para pedir la ampliación de la detención en 3 días. Uno, la autopsia de la víctima, pero también el poder determinar qué tipo de elementos o sustancias se encontraban en la casa, que probablemente era ayahuasca, de acuerdo a los mismos dichos de personas que estaban en el lugar. ¿Qué habría ingerido ella? Porque no quedó claro en la audiencia si ingirió ayahuasca o solamente este líquido en tabaco. Y tenía una enfermedad de base, ¿no? Ella tenía enfermedad de base, sí tenía marcapaso, tenía problemas cardíacos. Supuestamente, de acuerdo a la versión dada por parte de este chamán, ella habría iniciado un tratamiento de purga con tabaco líquido, que consiste en ingerir una cantidad cerca de 500 cc, tengo entendido, de este líquido, para que ese elemento en definitiva te produce vómitos, náuseas, diarrea, y con lo cual de una u otra manera se limpia, y es un paso previo muchas veces para pasar al paso siguiente, que es el consumo de ayahuasca. Bueno, este hombre finalmente quedará en prisión hasta el día lunes. Ya adelantó el Ministerio Público que pretenden formalizarlo por homicidio por envenenamiento, y además también intentamos obtener una declaración de parte de su defensa. Sin embargo, se negaron a aquello. De hecho, también habían solicitado que la prensa no ingresara a la audiencia, a lo que finalmente el tribunal no accedió, muchachos. Un recordatorio también para tener cuidado con todas aquellas personas que se autodenominan ahí terapeutas naturales, pero que tal como en este caso ni siquiera contaban con la autorización como para poder realizar tratamientos de ese tipo. Avelino, vamos a seguir atentamente esta noticia, nos quedamos atentos ante cualquier novedad. Gracias, Avelino. Buenas tardes.